Bueno, empezamos temprano las cargadas hoy, qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Dentro de breves instantes nos trasladaremos a la firma LG Electronics Argentina para la inauguración de un centro de contacto con el objeto de atender en una oficina de 209 metros cuadrados, una inversión significativa de $500.000 y aproximadamente 35 empleos, la atención a los clientes de la compañía, que es muy importante para el mejoramiento sustancial de servicio aquí en otras regiones del país. También hemos podido observar el comportamiento del índice sintético de la construcción, que en septiembre de este año arroja un incremento del 1,8% y lo que va del año acumula un 3,2%, llegando a aproximadamente 392.832 empleos. También quería transmitir que nosotros nos trasladaremos junto a la ministra de Cultura, Teresa Parodi, al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, al secretario de Comunicación, Alfredo Escosimarro, a la apertura del Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual. Allí también estaremos compartiendo este acto en Mar del Plata junto a Martín Sabatella, que es el titular de AFCA, y obviamente hay una serie de cuestiones que se divulgarán en la programación correspondiente. También quería transmitir que la encuesta de indicadores laborales que toma 2.400 empresas para el mes de octubre prácticamente no arroja variaciones significativas en 8 conglomerados urbanos respecto a este mes de octubre, respecto a los meses anteriores. Y a su vez también quería informar respecto al comportamiento de una información que muchas veces se divulga y no se aclara lo suficiente. El Banco Central ha hecho oportunamente un comunicado respecto a lo que se decía de las cuentas sueldos. ¿Se acuerdan? Cerca de 337.000 cuentas sueldos, que eso se asociaba a 337.000 empleos menos, y esto no guarda ningún tipo de relación. Esto fue aclarado oportunamente por el Banco Central, y también el Banco Central ha efectuado una aclaración respecto al tema de los cheques rechazados en el sistema, porque en algún momento se informó que hubieron entre septiembre y octubre un incremento del 7.275% de cheques rechazados, cuando esto es absolutamente falso, que se haya producido por falta de fondos. O sea, en definitiva, asociaron el tema de cheques rechazados a falta de fondos y a teóricos problemas en el desenvolvimiento de la actividad económica. Y esto no es así. Cuando uno observa la evaluación propiciada por el Banco Central de la República Argentina, determina que de los cheques rechazados, muchos tuvieron que ver con el procesamiento de sistemas, por problemas de paros bancarios, etcétera, que después fueron cancelados. Eso implicó más o menos el 34% de las causas de rechazo de cheques en el periodo. Pero cuando uno observa por falta de fondos, efectivamente ha habido una disminución de menos 2,7% en el mes de octubre y explica el 18% del total de rechazos. Por eso es muy importante remarcar esta cuestión, que los cheques rechazados en el mes de octubre es equivalente a menos 2,7%, o sea, disminuyó respecto al periodo anterior y equivale al 18% de la explicación de aquellos cheques rechazados. Esto quiere decir que no es cierto que los cheques rechazados se deban a un problema de falta de fondos, sino a un problema de procesamiento del sistema por otras causas que no tienen que ver con la falta de fondos. Y que cuando uno observa la inversión extranjera directa en la República Argentina, en el procesamiento del primer semestre del año, esto implica un crecimiento del 32%, excluyendo los pagos netos por YPF que se ha realizado por parte de la emisión de un instrumento de deuda por parte de la República Argentina a Repsol. En el año 2013, el monto total de inversión extranjera directa fue equivalente a 11.353 millones de dólares. Las utilidades y dividendos que fueron
asociados a la inversión extranjera directa en la República Argentina en el primer semestre es equivalente a 4.057 millones de dólares, de los cuales 834 millones de dólares fueron efectivamente remitidos al exterior en el mercado único y libre de cambios, lo cual implica un incremento del 61% respecto al primer semestre. Es importante remarcar que cuando se toman los valores de la inversión extranjera directa, en el año 2008 fueron equivalentes a 9.726 millones de dólares. En el año 2009, 4.017 millones de dólares, con la incidencia marcada de la crisis financiera internacional. En el año 2010, 7.055 millones de dólares. En el año 2011, 9.881 millones de dólares. En el año 2012, 12.116 millones de dólares. Y en el año 2013, 11.353 millones de dólares. Ambas cuestiones, cheques rechazados e inversión extranjera directa, constituye una información adecuada que es necesario observar y publicar. Ministro, buen día. De Radio El Mundo, Diego Colaberardino. Consultarle por un lado si el gobierno, si usted puede confirmar o no que desde el Ejecutivo se impulsa para el año próximo la elección de parlamentarios para el Mercosur y que estas elecciones sean simultáneas a las presidenciales y a las legislativas, más allá de que sea una iniciativa a distancia del Congreso. Y por otro lado, ¿cómo afecta la baja y la estabilidad que tiene el precio del petróleo en las inversiones en Vaca Muerta, teniendo en cuenta que la OPEP garantizó ya el suministro de petróleo, con lo cual el precio no tendería a subir por lo menos por los próximos meses? Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que quiero decir es que es una iniciativa de carácter legislativa, no es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, deberá evaluarse en el marco de esta iniciativa en el ámbito del Congreso. Respecto al tema del precio del petróleo, es preciso observar la evolución del precio del petróleo, que es la menor en 4 años. El precio del barril, el del crudo, es inferior en 4 años, pero esto determina también no solamente respecto a la señal de precio, sino también a la estructura de costos. YPF, en forma directa o asociada, ha generado una eficiencia y productividad de cada peso invertido con el objeto de disminuir el costo de explotación de cada pozo. Eso implica hoy situarlo en torno a 7,5 millones de dólares sobre una premisa inicial de 11 millones de dólares. Entonces, cuanto más eficiente es la inversión de capital, esto implica reducción del costo de explotación, es menos sensible a la variación del precio del crudo. Esto es, si el precio del crudo disminuye, pero al mismo tiempo la eficiencia de cada peso invertido permite bajar los costos, eso permite garantizar rentabilidad. Recordemos que Loma Campana, Vaca Muerta, implica recién el inicio de un 3% del total de la superficie mediante asociación de capitales ya en ejecución. La primera fase de casi más de 1.200 millones de dólares, una segunda fase de 1.600 millones de dólares, y también implica nuevos acuerdos con otras compañías, no solamente Chevron, sino también Petronas, y a su vez también con el incremento de equipos por parte de YPF y mecanismos de acceso al mercado de capitales para obtener una estrategia de financiamiento. Ahora, es muy importante, porque esto es bueno también explicarlo, que Argentina tiene la particularidad de, por un lado, tener un nivel de importación decreciente en materia de energía. En el año 2014, el monto proyectado es equivalente a casi 12.000 millones de dólares y el déficit proyectado es cercano a los 7.000 millones de dólares. Para el año próximo, esta cifra disminuye sustancialmente. Entonces, Argentina es un país que tiende a disminuir el déficit de balance energético por mayores inversiones locales y por mayor capacidad de sustitución de importaciones de energía. En segundo lugar, Argentina ha logrado bajar del 75 al 8% la deuda externa en manos privadas, por lo tanto es un tema decreciente, versus otros países que uno observa que tienen problemas de incremento de déficit energético e incremento del stock de deuda. Por tanto, Argentina está en una situación muy favorable en perspectiva.
Por eso la respuesta es concretamente esta, digamos. Argentina no solamente hace esfuerzos en materia de shale gas o shale oil, sino también hace esfuerzos en materia de producción de petróleo y gas convencional. Argentina tiene una estructura productiva en materia de petróleo que produce petróleo pesado de tipo escalante e importa liviano de tipo medanito. Y a su vez también tiene la particularidad de tener una estrategia de exploración y explotación de gas y petróleo convencional. O sea, nosotros no solamente tenemos el tema de shale y tight gas, sino también la perspectiva de producir gas o petróleo convencional. Y en este sentido, el rol de YPF ha sido gravitante. Desde el año 2012, YPF ha expandido los niveles de producción porque implica una expansión en los niveles de inversión e ingreso de nuevos equipos. Entonces, cuando uno observa las demás compañías, observa declino en la producción o leve tendencia a revertir el declino de la producción, mientras YPF tiene más inversión, incrementa los niveles de producción y eso permite reducir los niveles de importación. Entonces, ha habido por parte del gobierno estímulos también al gas convencional, que es el Gas Plus. Ese reconocimiento de mayor precio en valor boca de pozo ha generado incentivos por parte de compañías privadas, pero naturalmente es YPF la empresa que tiene un rol dinamizador del volumen total de inversiones para incrementar la producción. Síntesis, el precio del petróleo crudo obviamente que es un valor de referencia, pero también es un valor de referencia para el gas no convencional o el petróleo no convencional, la reducción de costos. Y, a su vez, la República Argentina no solamente tiene una estrategia de producción de gas y petróleo no convencional, sino también incentiva la producción de gas y petróleo convencional, porque entendemos que es una estrategia que nos permite lograr el autoabastecimiento energético. Y esto es muy importante. Si nosotros logramos en los próximos 5 años definitivamente no depender de ningún tipo de importación de energía y tener un balance de divisas equilibrado y eventualmente saldo exportable, Argentina tiene un efecto extraordinario respecto al tema fiscal y de balance comercial y de divisas. Usted se imagina que no es lo mismo asignar 7.000 millones de dólares en balance neto a importar energía que no hacerlo. Eso implica incremento inmediato del volumen total de reservas y mejor posición de balance de divisas. Y en segundo lugar, en materia fiscal, el subsidio, el costo del subsidio energético es una partida presupuestaria. Pero la verdad es que es muy importante que todos sepan, digamos, que uno debería registrar la partida asignada para energía como un subsidio extrapresupuestario, porque en definitiva se afecta al fondo de desendeudamiento a los efectos de cancelar las partidas lo que se importa. Así que creo que esta es la estrategia que Argentina sigue y es una estrategia muy razonable, es decir, una estrategia que permite el autoabastecimiento energético. El autoabastecimiento energético es un pilar fundamental en la sostenibilidad macroeconómica a largo plazo para Argentina. Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y FM El Mercado Central. Le quisiera hacer 2 preguntas. Ustedes ayer estuvieron en Brasil con el ministro Kicillof. Ayer también se conoció el cambio del plantel económico de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Puede variar la relación comercial con Argentina, este nuevo ministro de Economía que tiene Brasil? Y si podemos conocer alguna novedad de las reuniones que ustedes mantuvieron ayer, sería bueno porque no las conocemos. Y la segunda pregunta es sobre el juez Bonadío. Ayer el juez Bonadío mandó la Policía Metropolitana a buscar las declaraciones juradas de la familia Kirchner. ¿Cómo toma este nuevo embate del juez Bonadío hacia la presidenta del Gobierno Nacional? Bueno, en primer lugar, la agenda bilateral con la República Federativa de Brasil forma parte de la relación que existe entre la República Argentina y Brasil en virtud de ser nuestro principal socio comercial. Nosotros tenemos definitivamente múltiples asociaciones estratégicas con muchos países del mundo,
Ustedes saben que tenemos un acuerdo con la República Popular China que ha pasado de un acuerdo estratégico a un acuerdo estratégico integral. Esto implica una estrategia de financiamiento cercana a los 20.000 millones de dólares cuando se registra desde el swap entre bancos centrales hasta los 4.700 millones de dólares de represas y verano cargas, más un mecanismo de financiamiento de centrales nucleares y otro tipo de equipamiento complementario en materia del sistema ferroviario de pasajeros. Por lo tanto, estamos solidificando relaciones con múltiples países del mundo que son definitivamente demandantes de nuestros productos y también oferentes de bienes que forman parte de procesos de integración productiva de carácter estructural en Argentina. China, India, Brasil, etcétera, etcétera. Tenemos 24 países que forman parte de un programa de aumento y diversificación de exportaciones y estamos potenciando 264 partidas parciales. ¿Qué hicimos con Brasil? Con Brasil hemos tenido ayer una reunión en donde, junto al ministro Axel Kicillof, estuvimos con Aloisio Mercandante, que es el jefe de la Casa Civil de nuestro país vecino. También estuvo Mauro Borges, que es ministro de Industria, que pasará a desempeñarse en el estado de Minas Gerais, acompañando a Pimentel, que era el anterior ministro de Industria, que ha sido elegido como gobernador del estado. También estuvo, obviamente, Luis Figueiredo, que es el canciller de Brasil, y demás miembros del equipo. Estuvo, obviamente, Marco Aurelio García, que es asesor presidencial. Entonces, tuvimos varias cuestiones en análisis. Primera cuestión de análisis es el tema de la metodología. Ellos tuvieron, digamos, ¿por qué fue esta reunión? Digamos, primero porque es una reunión posterior al triunfo electoral de la presidenta Dilma Rousseff en balotaje. Esto implica que post periodo electoral es necesario tener una agenda bilateral de carácter constructivo. Entonces, tenemos primero una metodología de reuniones de carácter mensual. Segundo, tenemos una evaluación sistemática de todos los temas que tiene que ver con integración productiva. Nosotros queremos fortalecer la integración productiva, la industria naval, la aeronáutica, también todo el complejo de la industria automotriz, potenciar el desarrollo de autopartes, mejorar sustancialmente las inversiones en infraestructura, logística integrada, energía, con el objeto de vigorizar las relaciones comerciales. Recordemos que nosotros tenemos más o menos una relación equilibrada de comercio hoy con Brasil, pero hemos disminuido el volumen total de transacciones. Por lo tanto, queremos potenciar ese volumen de transacciones, integrar las cadenas productivas, generar las condiciones de asociación estratégica para mejorar el comercio bilateral. Y todas estas cuestiones han formado parte de la discusión de ayer. Tenemos un sistema informático de acceso en clave para ambos países, en ambos idiomas, trabajar y fortalecer muy claramente la relación en el cumplimiento de objetivos, metas, cronogramas, plazos. Esto es lo que hicimos y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, estas reuniones van a ser frecuentes entre Argentina y Brasil, como lo estamos haciendo y como lo lidera claramente nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner con otros países del mundo. No solamente lo vamos a hacer con Brasil, sino con otros países del mundo con los cuales Argentina quiere potenciar sus relaciones comerciales. Esto nos va a permitir expandir el volumen total de exportaciones, también promover inversión extranjera directa de estos países, potenciar la relación bilateral en materia de inversiones conjuntas. En ese sentido hemos trabajado. Como ustedes saben, en el mes de diciembre, el 17 de diciembre, se celebra la cumbre de Mercosur en la provincia de Entre Ríos, o sea, en Paraná, Entre Ríos. Allí Brasil asume la presidencia pro tempore. En consecuencia, estará nuevamente la presidenta Dilma Rousseff en nuestro país, junto a otros mandatarios. Entonces, también está pendiente la integración de Bolivia a Mercosur, como ya lo ha hecho la República Bolivariana de Venezuela. O sea, hay muchos temas de la agenda bilateral que obviamente lo sigue el canciller Timmermans en forma sistemática, pero nosotros lo complementamos a través de la participación de múltiples actores institucionales en Argentina y en Brasil. Así que estamos trabajando muy bien y pretendemos fortalecer esa relación y lo vamos a hacer en forma sistemática y periódica. Y respecto al tema del juez Bonadío, creo que ya se ha dicho mucho en este tema. Creo que está
queda clara su verdadera intencionalidad de carácter político y no tengo más nada por decir que lo que ya he dicho oportunamente. Ministro Pedro Noel Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. Por un lado, preguntarle, más allá de que por orden del ministro de Planificación, Julio De Vido, el ENRE está investigando las causas de apagones, ¿qué opinión o qué reflexión le merece que se haya registrado ayer el segundo apagón masivo en Capital Federal en 2 días, más allá también de que haya sido de solo 10 minutos el de ayer? Y una segunda pregunta que está relacionada con que la AGN aprobó el balance de aerolíneas. ¿Qué reflexión le merece después de tantas críticas que hubo en medios periodísticos sobre la administración de la línea de bandera? La primera reflexión es el desbalance entre los titulares con críticas y la falta de mención alguna de la aprobación. Eso muestra la clara intencionalidad política, porque aparte es una cuestión extraordinaria. Aerolíneas Argentinas ha pasado de cerca del 60% al 85% del mercado doméstico argentino, ha llegado a más de 10 millones de pasajeros, pasa de 26 aeronaves a casi 87, genera una inversión significativa para mejorar plataforma, aviones nuevos, calidad de servicio, y eso no tiene ninguna mención, simplemente la mención crítica. Por eso el pueblo argentino sabe cómo se manipula la información y quiénes mienten, y sabe que los que mienten son siempre los mismos. Respecto a la cuestión de apagones, nosotros hemos tenido un informe publicado por el ente regulador, el ENRE, a partir del cual se pudo determinar primero en el área de EDESUR con 140.000 usuarios con 15 minutos fuera de provisión de energía de 2 a 2:15 de la mañana de 140.000 usuarios por parte de ENOR. Y después en la estación Malaber, que está siendo investigada a través de una información de carácter sumario por parte del mismo ente. Es decir, se va a identificar claramente el tema de las causas, porque no es satisfactoria la explicación brindada oportunamente. Los cortes de suministro energético fueron de media hora a 1 hora, abarcó a cerca de 140.000 usuarios en el área de la empresa de ENOR y también una cantidad cercana a los 50.000 en el área de EDESUR. Nosotros hemos requerido también la información correspondiente a ENRE a los efectos de que esta investigación sea clara y exhaustiva, a los efectos de establecer los mecanismos de prevención. Recordemos que el plan de inversiones que se ha ejecutado durante todo el año 2014 implica 1.300 kilómetros de cable, una inversión muy significativa en alta, media y baja tensión, a su vez también una inversión cercana a través del programa Más Cerca Eléctrico de parte del Ministerio de Planificación Federal, más la inversión asignada oportunamente, se llega a aproximadamente 4.900 millones de pesos de inversión entre lo ya ejecutado y próximo a ejecutar. Eso implica incremento de la oferta energética de casi 600 megavatios entre este mes y el primer cuatrimestre del año próximo. O sea que existen condiciones, entre 600 y 800 megavatios también, para incrementar la oferta energética, la capacidad y también los equipos de intervención. O sea, nosotros estamos, obviamente, siempre con un proceso de observación, verificación del funcionamiento, control riguroso de las empresas por parte del ente, a los efectos de lograr una prestación de servicio que sea compatible con la demanda de la población. Así que estamos permanentemente siguiendo el caso y la síntesis es que se promovió la información sumaria a los efectos de establecer los mecanismos de investigación respecto a cuáles fueron las reales causas, porque lo que se informó públicamente no condice con lo que el ente piensa. Muchas gracias.